nosotros queremos insistir en aquellas cosas que hemos dicho, como Jorge nos enseñó, a que pudiéramos reflexionar sobre las cosas que no se vieron físicamente en la cruz. Pero esto no solamente es una reflexión para que nosotros nos informemos, sino que yo pensaba cómo realmente darnos cuenta de que estas verdades que nosotros estamos tratando de compartir, de insistir, puedan llegar a la vida práctica, que sean realmente una información que se traduzca en sus corazones en algo práctico, evidente, en algo que realmente haga un efecto en sus vidas. De tal forma que yo les quisiera pedir, les quisiera rogar que esto lo aprendiéramos de memoria, cada cual. Porque si lo entendemos en un momento y después se nos olvida, no lo podemos practicar, no podemos introducirlo en nuestras vidas, y por lo tanto es una información que no es útil. Pero estas verdades el Señor nos las ha dado justamente para hacernos libres, para bendecirnos, para que nuestras vidas sean efectivamente transformadas. Entonces, estas son las 5 cosas que tenemos que aprender de memoria. Llevó en la cruz, cuando Él murió, llevó nuestros pecados. Venció a Satanás. Crucificó nuestro viejo hombre. Nos incluyó en su cuerpo y abrió el camino al lugar santísimo. Cada una de estas verdades es un tremendo tema, es una tremenda bendición. Ya ven ustedes en estas líneas, Él llevó nuestros pecados. Es un magnífico, es algo extraordinario, y nadie más podía llevarlos, Él solamente, ¿verdad? Así es. Venció a Satanás, que es el tema que quisiera hoy día tocar. Crucificó nuestro viejo hombre, nos incluyó en su cuerpo, que es la iglesia. Abrió el camino al lugar santísimo. ¡Qué privilegio! Hoy día fuimos al lugar santísimo a adorar al Señor. Así es. Eso no sería posible si no fuera por la obra de Cristo en la cruz. Antes de Cristo, solo el sacerdote podía acercarse al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Sin embargo, hoy día, por el sacrificio de Jesucristo, podemos hacerlo. Así que cada una de estas verdades tiene que ser ampliada en tu corazón, en mi corazón, en mi carga de conocimiento de lo que sucedió en la cruz, para disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. En las Escrituras aparecen algunos nombres, algunas características. Aparece nombrado Satanás, el diablo, dando a conocer cuál es su carácter y cuál es su obra. Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:8 es dicho como el adversario. Sed de espíritu sobrio, estad alertas, vuestro adversario,
el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un adversario. Estamos conscientes, ¿verdad? Si no estamos conscientes, entonces ya tenemos un problema. Porque alguien nos está tratando de hacer difíciles las cosas. Y si nosotros no queremos reconocerlo, entonces tenemos un problema. Y en el mundo hay muchos que insisten, no, Satanás y sus demonios no son en verdad una personalidad, una persona. Es una manera de decir que existe el mal. Pero no es así. Porque la Escritura nos dice claramente que así como Jesucristo es una persona, también habla de Satanás como una persona. Tenemos un adversario que nos quiere dar problemas. Estemos advertidos de eso. También es llamado el Dios de este mundo, en los cuales, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este mundo, Él está trabajando, está haciendo obra para cegar el entendimiento de los incrédulos, de tal manera que no vean la buena noticia de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Hay un Dios en este mundo que gobierna muchas cosas. Todas estas situaciones de los Estados Unidos, todas estas situaciones de la economía mundial, de la moralidad mundial, toda esta globalización de todos los males, tiene alguien que está detrás, autorizado por el Señor o observado por el Señor. Pero está el Dios de este mundo. También se le llama a esta persona el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2, 1, 2 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Jesús, en estos tres pasajes al menos, le llama el príncipe de este mundo. Juan 12:30, Juan 14, 30, Juan 16, verso 11. El príncipe de este mundo. Entre paréntesis, estábamos en un grupo en casa también con Carlitos, y conviene decir que el mundo es el sistema, ¿verdad? Yo me fui a mi casa a mirar el diccionario Vine de palabras griegas para entender mejor lo que era mundo, a qué se refería. Bueno, la palabra mundo tiene como 2 o 3 traducciones que nos llega a nosotros como una palabra igual, pero en el griego son distintas. Y en algunas partes se refiere a mundo como el globo terráqueo, como la Tierra. En otras partes se refiere al conjunto de las personas del mundo.
Pero cuando está hablando del príncipe de este mundo, está hablando del príncipe de este sistema de cosas, de cómo se hacen las cosas, de cómo se entiende que las cosas son. Y ese sistema es un sistema que en realidad es uno solo, que busca independencia de Dios, pero que a través de la historia va tomando distintas formas, distintos pensamientos existenciales, pero en el fondo lo que está detrás es ser independiente de Dios, porque tú puedes ser un Dios. El humanismo, el comunismo, el marxismo, etc., son distintos sistemas. El capitalismo, etc., son distintos sistemas. Es el mundo, la corriente del mundo, de cómo las cosas son. Y esos sistemas tienen un príncipe, dice Jesús, el príncipe de este mundo. Así que detrás de muchas cosas que ocurren, no ocurren al azar, no ocurren porque se dieron las cosas, o porque salió un líder y propuso tal y cual cosa. Detrás de eso está el príncipe de este mundo. Y hay mucho, mucho más. Cosas que nosotros no vemos mucho, pero hay comunidades filosóficas enteras pensando y creando muchas barbaridades para la raza humana. El príncipe de este mundo lo llama Jesús. También lo llama el enemigo. Mateo 13:39 dice: y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Este pasaje es un pasaje donde Jesús les está explicando a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Y él está diciendo que el sembrador fue su padre. Y después explica que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y dice que la siega, o sea, cuando se ciegue todo y se aparte la cizaña para un lado y el trigo para el otro, esa siega es cuando se termina el mundo, y los segadores son los ángeles. Así que un enemigo, tener un enemigo es cosa seria, porque es aquel que desea aplastarte, es aquel que desea tu mal. No es alguien que es neutro con respecto a ti. El enemigo es el que quiere tu mal, el que quiere destruirte a ti y a los que tú amas. Ese es un enemigo. También es llamado el tentador. Y dice Mateo 4:3, y acercándose al tentador, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Conocen ese pasaje, verdad? De Jesús en el desierto. ¿Quién se le acercó? Satanás, el tentador, el que quería distraerlo de su objetivo, el que quería que tomara un camino que no era, ofreciéndole algo interesante a cambio. Pero Jesús contestó lo que contestó. También es llamado el padre de mentiras y homicida. Jesús está diciendo: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Satanás, el enemigo, es un mentiroso, es el padre de mentiras y es homicida desde el principio. Quizás menciono un ejemplo más adelante. El acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12, 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Ese es el trabajo. Es el trabajo de Satanás. Uno de sus favoritos. Acusar. Acusar. La acusación sobre nuestras conciencias, nuestras almas, es algo duro. Y Satanás está delante de Dios, como dice acá, día y noche, tratando de acusarnos. Pero no solamente acusarnos delante de Dios, delante del Padre, sino también nos acusa en nuestras propias conciencias. ¿Cuántas veces hemos sido presa de la acusación de Satanás? Porque Él no quiere que nosotros seamos libres. A veces le hemos pedido perdón al Señor. A veces incluso hemos reparado aquello que no hemos hecho mal, sin embargo todavía hay ahí. Y hay personas que están orando por meses por un tema. Y es curioso, porque ya le han pedido perdón al Señor, se han arrepentido, sin embargo hay algo que está ahí en su corazón todavía como diciendo, sí, pero todavía tienes que hacer esto, lo otro, etc. Esa normalmente no es la voz de Dios. Esa es la voz del acusador, de aquel que no te quiere dejar libre, producto de tu arrepentimiento. Jesús, y es el motivo que también toqué este tema, porque al final vamos a poder darle gracias al Señor que a través de su sangre Él venció a Satanás y nos dio a nosotros la libertad. Lo primero, estoy tratando de poner en contexto la fuerza, el poder, la decisión de uno que quiere tu mal, y no solo el tuyo, sino de todo el mundo. Hebreos 9, 13 al 15 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está hablando a Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, etc. Bueno, terminemos de leer el verso. Para que interviniendo muerte, la muerte de Cristo,
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban entonces la promesa de la herencia eterna. Me interesa mucho esto a mí, creo que también a ustedes, que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La conciencia es algo terrible. Por eso se usan tantas cosas para aplacar la conciencia. Porque la conciencia de el darnos cuenta, el percibir todavía en mí, en la superficie de mis pensamientos, de muchas cosas terribles que yo puedo haber hecho o que otros pueden haber hecho. Pero esa toma de razón, esa toma de conciencia puede destruirnos, porque está todo el día y toda la noche molestando y molestando, y no hay libertad. Pero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Jesús perdona nuestros pecados y limpia nuestras conciencias. Un sacerdote ayer se suicidó. No sé, ¿escucharon esa noticia? Y también otro sacerdote bastante más connotado estuvo a punto, pero lo rescataron con vida y hoy día está en tratamiento. Este sacerdote, el padre Allende, estaba acusado de acoso sexual, de algo, no sé mucho más de la noticia, pero algo así. Un joven de 19 años estaba haciendo la denuncia. ¿Qué pasó? ¿Por qué este padre, este sacerdote, terminó con el suicidio? No sé el caso puntual, habría que ver, etcétera, pero en lo grueso, ¿qué pasó? Si es que fue verdad por lo cual lo están denunciando, tenía un problema en su conciencia. Si no fue verdad, también tenía un problema en su conciencia. El que lo estuvieran encontrando culpable de algo que él no hizo. ¿Te ha pasado eso a veces? Que alguien está ahí dándole, y tú dices, pero yo no. Pero esa persona maltrata tu conciencia y no te deja vivir en paz. Pero en este caso del sacerdote, vamos a suponer que fuera verdad. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nosotros que hemos pecado? Porque ese pecado que pudiera haber cometido este padre no es tan distinto del que tú cometiste contra Dios. Los pecados son iguales. Lo que pasa es que nosotros tenemos un esquema de pensamiento y los ordenamos. Este es peor y este no es tan peor, digamos. O sea, el ladrarle a mi papá no es tan... No, total, es mi viejo. O sea, no es tan serio como a lo mejor pegarle a un niño. Pero delante de Dios son iguales. Porque el pecado es uno solo. Pero bueno, es un poco de la estructura de nuestro pensar, que a veces nos sentimos, bueno, no importa, esto es una cosita poca nomás. Otros sí que son. Pero no, el pecado es uno mismo. Pero ¿qué habría que hacer? Arrepentirse.
Decir al Señor, Señor, reconozco este desastre que he hecho. Y pido que tu sangre me cubra y me perdone. Porque la sangre de Cristo es suficiente, ¿verdad? Es suficiente aún para ese pecado y para pecados de muerte. La sangre de Jesús es suficiente. Qué bueno, porque así ninguno de nosotros y yo también puedo decir, Señor, gracias. Porque tu sangre preciosa me libra de aquello que yo hice. Y la sangre de Cristo es capaz entonces, cuando yo pongo mi confianza en este efecto que me dice la palabra, que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Lo crees? Amén. Tenemos que creerlo. Es palabra de Dios. Él limpia nuestras conciencias. Ahora eso no quiere decir que a lo mejor si él salía condenado iba a tener que pagar sus culpas. Hay que hacerlo. Es la ley. Tenemos otros casos en que pasan situaciones y es la ley. Así que demos gracias al Señor por su sangre preciosa que puede librar nuestras conciencias para que podamos nosotros estar en paz de una vez respecto de muchas situaciones. Si tú estás viviendo situaciones así hoy día, lee esta palabra y confía en la preciosa sangre de Cristo. Y que el acusador no te acuse más. Y cada vez que venga ese pensamiento, pero tú lo hiciste, tú no sirves porque tú fracasaste una vez más, tú dices, acusador, la sangre de Jesús me ha perdonado y me ha limpiado y es suficiente. Y se acabó. Porque el acusador es mentiroso y está interesado en seguir apestando tu conciencia. Pero tenemos que confiar en la sangre de Cristo. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Habíamos leído este pasaje antes para mencionar que el Dios de este mundo. ¿Qué trata de hacer Satanás? Trata de quitar la fe, la confianza. Por eso puse en rojo de los incrédulos. Tenemos que confiar en el amor de Cristo, en la expresión de su amor, en el derramamiento de sangre. Nosotros, por causa de la sangre de Cristo, hemos vencido. Jesús venció y nosotros juntamente con Él. ¿Verdad? Así es. Ánimo, hermanos. El Señor venció. Amén. Y tú con Él. Amén. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Lo que hizo Jesús por nosotros. Es para saltar. Es para saltar de gozo, pudiendo entender que nosotros podemos estar libres, llenos de gozo en todas circunstancias. Hermanos, la desesperación en la mente humana es algo terrible.
La palabra lo señala. Dice que no hay dolor más grande que el de la tristeza en el alma. El corazón triste. Ese sí que es dolor. Y yo sé que cada uno de nosotros lo ha experimentado alguna vez. Es un nudo, es algo terrible. Tú preferirías tener un dolor de muelas. Preferirías tener un dolor de un cólico renal. Pero sáquenme esto del alma que me desgarra. Y Cristo es nuestra paz. Por eso yo digo, gocémonos en el Señor. Demos gracias al Señor. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra libertad. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Lo habéis vencido a Satanás y sus demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y dice también en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, o sea, Satanás. Pero Él lo anuló, Jesucristo. Es decir, el diablo tenía el poder de la muerte. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban, pasado, sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesucristo venció y nosotros con Él. Colosenses 2, 13, 15 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acusación que Satanás exhibía delante de Dios. Cristo anuló esa acta de los decretos, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es importante este versículo en esta segunda parte también, porque dice que ellos han vencido por dos razones. Una, por medio de la sangre del Cordero. Y dos, por la fe. La fe, y dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, el expresar nuestra fe al respecto. Porque la sangre de Cristo, la sangre del Cordero,
Es un hecho. Él venció a Satanás. Pero tú te apropias de esa victoria con tu fe, con tu declaración de fe. Si no, el hecho de la sangre de Cristo venciendo a Satanás pasa por delante tuyo y no tiene efecto en ti. Es nuestra confianza, en nuestra fe, en nuestra declaración de que sí, es verdad, la sangre de Cristo venció a Satanás y me trajo a mí libertad, el perdón de mis pecados, la paz en mi conciencia, y puedo acercarme al trono de la gracia con toda paz y libertad. Vamos a recordar, celebrar la Santa Cena, pensando en esto esta mañana. Cristo murió, Cristo derramó su sangre. Y vamos a estar gozosos, dando gracias a Dios por participar de estas cosas.